Hola, Dios te bendiga. Mi nombre es Juan Carlos Reyes y esta es la serie Los 10 errores más comunes al estudiar la Biblia. Pero antes, ¿por qué es importante estudiar la Biblia? La Biblia es la revelación escrita de Dios. Él se revela a nosotros a medida que nosotros la estudiamos. Pero la Biblia también es la palabra de Dios. Él nos habla a nosotros a través de ella y Él desea que tengamos todos los días un espacio para que mediante ella podamos conocerle y podamos conocer de qué manera Él quiere relacionarse con nosotros. Y ahí empieza el primer error. El primer error más común que cometemos al estudiar la Biblia es no sacar ese horario fijo para estudiarla. ¿A cuántos les ha pasado que están leyendo la Biblia en su habitación y van y lo interrumpen para hablar por teléfono, para consultarle algo, para que vaya a hacer oficios, para que le ayude con algo? Siempre hay interrupciones. ¿Por qué? Porque ni siquiera en tu casa saben que hay un espacio que tú has sacado para eso. La primera ventaja que obtienes cuando sacas un horario fijo para estudiar la Biblia es que los mismos que viven contigo pueden ayudarte a guardar ese espacio, porque cuando alguien quiere interrumpirte, lo primero que piensan es no. En este momento, él o ella no se puede interrumpir porque este es el espacio que él ha sacado para escudriñar la palabra de Dios. Pero no solamente por los demás, vayamos a ti mismo. Todo lo que es importante en tu vida tiene un horario fijo. La hora de entrar a trabajar tiene un horario fijo. La hora de tomar clases tiene un horario fijo. La hora de comer, aunque quizás no aplique ahora en cuarentena, también tiene un horario fijo. Todo lo que es importante en tu vida tiene un horario fijo. Si escudriñar la palabra de Dios es lo suficientemente importante, también debería obtener un horario fijo. El segundo error que cometemos, el segundo error más común al estudiar la Biblia, es no sacar un espacio fijo para estudiarla. Todos los encuentros, todas las reuniones tienen dos cosas que son requisitos obligatorios. Número uno, qué día, a qué hora, y número dos, en qué lugar nos vamos a reunir. No se trata simplemente de estudiar la Biblia. Este es un espacio para estudiar la palabra de Dios. Este es un espacio para relacionarte con Él. Y es importante que saques un tiempo fijo y un lugar fijo para que cuando estés en ese lugar, no solamente tu mente se condicione especialmente para que entienda que este es el lugar para relacionarte con Él, sino que en ese momento no estás para hacer nada más. En ese momento, en ese lugar, estás única y exclusivamente para estudiar la Biblia. Y luego de consagrar ese momento, te aseguro que se te va a hacer mucho más fácil establecer tu cita diaria con Dios. El tercer error que nosotros hacemos para acudir a esta reunión es no eliminar las distracciones. ¿Cuántas veces has sacado un espacio para escudriñar la palabra de Dios, pero te distraes usando tu celular, pero tu mente está pendiente a la serie de Netflix que están viendo o que están escuchando al lado? ¿Cuántas cosas no hay a tu alrededor que pueden interrumpir? Precisamente, encárgate de que cuando vayas a sacar este espacio no hayan distracciones. Pero el tema es que en mi celular yo tengo mi Biblia. Bueno, hay muchas Biblias que tú puedes conseguir para estudiar la palabra de Dios. O si vas a utilizar la que tienes en el celular, por lo menos asegúrate de eliminar las notificaciones o apagar el internet, porque bien los celulares pueden utilizar la Biblia sin el internet. O asegúrate de tenerlo en caso de que lo utilices para escuchar música mientras estás en ese espacio, pues aléjalo de tu vista para que las notificaciones no te distraigan. Este es el tercer error. El cuarto error que cometemos al estudiar la Biblia es no hablar con el autor de ese libro. Una vez leí que alguien publicó una frase que llamó mucho mi atención y decía: la Biblia es el único libro que el autor siempre está presente. Tengo varios amigos que son escritores y una de las ventajas que tengo con ellos es que cuando yo no entiendo cualquier aspecto de sus libros, los puedo llamar y les puedo consultar. De la misma forma pasa. La Biblia es la palabra de Dios. Él es el autor. Si queremos estudiarla, lo primero que necesitamos es acudir a Él y decirle: mira, yo quiero estudiar tu palabra. Quiero que tú me reveles, que tú hables a mi vida con claridad. Cualquier cosa que yo no entienda, acláramela. Y yo te aseguro que el Espíritu Santo, quien nos guía a toda verdad, nos va a ayudar a comprender esa palabra que Él tiene para nosotros en ese aspecto. El quinto error que nosotros cometemos, o el quinto error más común al momento de estudiar la Biblia, es utilizar una versión de la Biblia antigua.
¿Cuántas veces te ha pasado que tú oras diciendo, Señor, yo quiero que tú me hables, pero yo no entiendo cuando leo tu palabra? Posiblemente el problema no está en que eres falta de entendimiento, que no tienes discernimiento, sino en que estás utilizando una versión de la Biblia más antigua. Pongamos el ejemplo más común que tenemos, la Reina Valera 1960. No tengo nada en contra de ella, todos los versículos que me sé es en Reina Valera, cuando predico con la Reina Valera. Sin embargo, al momento de estudiar necesitamos una versión de la Biblia que esté conforme a nuestros tiempos. La Reina Valera fue una traducción de la Biblia hecha por Cipriano Valera y Casiodoro del Reina en el 1602. Significa que esa Biblia fue hecha para la gente de 418 años atrás. En 1862 se hizo una revisión de esta palabra, en 1865, 1909, 1960, 1977, 1995, 2011 y hoy tenemos lo que se conoce como la Reina Valera actualizada. Pero en realidad lo que se actualiza o lo que se revisan son los términos, porque las frases que se utilizan en aquellos tiempos y la terminología no es la misma de este tiempo. Por eso cada cierto tiempo los bibliólogos se encargan de hacerle una revisión a esta palabra, sin embargo, a esta versión de la Biblia. Sin embargo, la manera en la que están plasmados estos textos es conforme a la manera en la que pensaban la gente de 1602. Hay, gracias a Dios, un grupo de bibliólogos que hace doctorados en griego antiguo, el griego menos antiguo, en arameo, en hebreo, para traernos porciones de la Biblia, traducciones de la Biblia, lo más fiel posible a nuestros tiempos. Antes había que traducir desde arameo, hebreo y griego al latín, de latín posiblemente al alemán, al inglés, al español, y es una traducción de una tradición de una traducción. Es como cuando le sacas una copia a una copia de una copia de una copia de una llave. La primera copia con su mañita te abre, pero la segunda cada vez es más difícil y cada vez más difícil porque es una copia de la copia de la copia. Muchas veces tenemos porciones de la Biblia que son traducciones. La Reina Valera fue traducida al latín primero, fue traducida a otros idiomas y hay otras porciones de la Biblia que pasa lo mismo. Sin embargo, gracias a Dios, tenemos versiones de la Biblia más actualizadas que están traducidas directamente desde los manuscritos más antiguos al español. Y muchas de esas porciones están plasmadas las ideas de acuerdo a cómo piensa la gente de nuestros tiempos. Tenemos la nueva traducción viviente, tenemos la nueva versión internacional, tenemos la traducción lenguaje actual, tenemos la palabra de Dios para todo. Hay muchas, tú puedes escoger cualquiera, pero te aseguro que al momento de escudriñarla, al momento de estudiarla, vas a entender mejor las ideas, porque estas versiones de la Biblia están hechas para nuestros tiempos. Este es el quinto error, no utilizar una versión de la Biblia que esté hecha, que esté diseñada para la gente de tu generación, para ti exclusivamente. El sexto error más común que cometemos al escudriñar las escrituras es ignorar el contexto. En pocas palabras, lo que hacemos muchas veces es chismear. ¿Qué es chismear? ¿Cuántas veces hemos pasado cerca de dos personas que están conversando, escuchamos una parte de la conversación y nosotros creemos que sabemos de qué se trata la conversación y posiblemente saquemos conclusiones erróneas porque no conocemos el hilo de la conversación? Asimismo sucede cuando nosotros estamos estudiando la Biblia, pero no conocemos a quién le fue escrita esta porción de la Biblia, quién la escribió, con qué propósito, cuál es el mensaje que viene tratando, cuál es el mensaje que está antes y después de esa porción de las escrituras. Vamos a poner un ejemplo de lo que es ignorar el contexto. Muchas veces nosotros hemos utilizado el pasaje de Apocalipsis capítulo 3 versículo 20 para evangelizar. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta y entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y cuando predicamos decimos a las personas que no conocen de Dios, ábrele la puerta porque Dios te está diciendo en tu palabra, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Sin embargo, cuando analizamos el contexto nos damos cuenta de que este pasaje es uno de los mensajes que Dios le está dando en el Apocalipsis a las 7 iglesias, específicamente a Laodicea. ¿Qué significa esto? Que en esta porción de las escrituras Dios no está hablando con inconversos, Dios está hablando con creyentes, con gente que le conoce. Es una iglesia donde Dios no estaba presente, donde Dios no era quien dirigía, y por eso Él dice, si hay alguien allá adentro, si alguien me abre la puerta, yo puedo entrar y cenar con él y él conmigo. Cuando nosotros conocemos el contexto de las escrituras, vamos a entender mejor y vamos a
evitar pecar de chismes con la palabra de Dios. Es decir, vamos a evitar sacar la porción del contexto y darle la interpretación que nosotros queremos. En hermenéutica hay un dicho muy famoso que dice así: estás alando el versículo por la greña. Es decir, estás forzando a que el versículo diga lo que tú quieres que diga. ¿Cómo evitamos esto? Precisamente conociendo el contexto. ¿A quién va dirigida la porción que estamos estudiando? ¿Quién la escribió? ¿Con qué propósito? ¿Qué sucedió antes y qué sucede después? Te aseguro que cuando conozcas esto, tu estudio de la Biblia va a ser mucho más efectivo. El séptimo error que cometemos al estudiar la Biblia es leer la porción bíblica que escogemos para ese día una sola vez. Sí, yo sé que muchos de nosotros estamos inscritos posiblemente en un plan de YouVersion y todos los días antes de irnos al trabajo o antes de irnos a estudiar, espérate, yo tengo que hacer mi devocional. Estudiamos, o mejor dicho, leemos rápidamente. Gracias, Señor, por esta palabra, en el nombre de Jesús, amén. Cuando vuelvo y te pregunto, 2 horas, 3 horas, a mediodía, ¿de qué fue la porción que leíste hoy? ¿No te acuerdas? Porque la leíste una sola vez. En pocas palabras, no la estudiaste, simplemente la leíste. Los expertos en vida devocional recomiendan que la porción de la Biblia que escuchas o que estudias ese día debes leerla por lo menos 2 o 3 veces. En la primera lectura obtienes una vista panorámica de qué estaba sucediendo en el pasaje. En la segunda lectura, entonces, empiezas a notar que hay detalles que te llamaron la atención, que tú no te fijaste que estaban ahí la primera vez que los leíste. Y en la tercera vez que la lees, entonces ahí puedes subrayar esos detalles que efectivamente te llamaron la atención ese día. Has leído el Salmo 23 muchas veces, pero posiblemente en una de esas ocasiones en que la leíste, te diste cuenta que había un detalle que no habías notado las otras 8,000 veces que lo habías leído. Y ese día eso está llamándote la atención porque Dios quiere tratar contigo en base a eso. Y aquí viene entonces el octavo error que cometemos para el momento en que estamos estudiando la Biblia. El octavo error más común es no meditarla. El pasaje que leí al principio, que mencionaba, decía: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. No dice que de día y de noche lo leerás, dice de día y de noche meditarás. ¿Cuál es el octavo error? Precisamente no meditar en la palabra de Dios. Hay una promesa bíblica que a todos nos encanta. Está en el Salmo capítulo 1, versículo 3. Dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Cuántos queremos que todo lo que hagamos prospere? Todos. Pero este pasaje tiene una condición que está en el versículo anterior. Dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Fíjate, no dice que en su ley, que lee su ley, dice en su ley medita de día y de noche. A Josué el Señor lo mandó a que medite en este libro de la ley. La meditación, y no quiero que nos confundamos porque los cristianos estamos prejuiciados con el término meditar, porque de una vez nos ubicamos en lo que es la meditación trascendental. Pero no se trata de esa meditación donde tú te vacías y te quedas en el aire haciendo nada. No, se trata de analizar, de pensar, de simplemente meditar en eso que Dios te dio. Fíjate que te dije anteriormente que debías leerla por lo menos 2 o 3 veces. En una de esas ocasiones donde la leíste, subrayaste algunas cosas que te llamaron la atención. ¿Qué vas a meditar? Vas a meditar precisamente en eso. Señor, ¿qué es lo que tú me quieres decir con esta porción? ¿Por qué esto me llama la atención? ¿Qué yo haría si yo fuera este personaje? ¿Qué me está diciendo eso de Dios? ¿Qué me está diciendo eso de mi manera de actuar? Pongamos un ejemplo. Hay un mandamiento que dice: no robarás. Posiblemente el pasaje que yo estudié hoy se trata de los 10 mandamientos, pero la porción que me llamó la atención, o la parte que me llamó la atención, fue: no robarás. Señor, pero ¿por qué tú me das este pasaje hoy? Yo no robo, yo doy mi diezmo y mi ofrenda, yo no atraco, yo no soy ladrón. Pero ¿por qué esa es la palabra que me llama la atención hoy? No robarás. Bueno, vamos a meditar un poquito. ¿Qué es robar? Robar es coger lo que no es suyo. Coger lo que no es suyo. Y solamente se roba tiempo, se roba dinero, solamente se roba pertenencias físicas. No, también se puede robar tiempo. También se puede robar tiempo. Vamos a ver. ¿Le estoy yo dedicando el tiempo a Dios que Él merece? ¿Yo le estoy robando tiempo a Dios? No, yo no le estoy robando tiempo a Dios porque yo voy a la iglesia.
No, pero Dios quiere no solamente que vayamos a la iglesia, Él quiere tener tiempo de calidad con nosotros. Entonces, si yo no estoy sacando ese tiempo, posiblemente yo le esté sacando tiempo a Dios. Pero Dios quizás no sea el único. Vamos a ver la familia, tiempo. ¿Le estaré yo dedicando a mi familia el tiempo que ella se merece? O los estudios. Me pasa que me ponen un proyecto 3 meses antes y yo estoy haciéndolo el día antes, 2 días antes. Pues posiblemente yo le esté robando tiempo a mis estudios. Posiblemente no tenga tiempo para mi familia, o sea que le esté robando tiempo a mi familia. Posiblemente le esté robando tiempo a Dios también. Cuando yo empecé a leer las escrituras ese día, entendía que ese pasaje no era para mí, porque yo no soy ladrón, porque no estoy robando dinero, porque no estoy robando cosas físicas. Pero cuando medito en la palabra de Dios, cuando empiezo a meditarla, el Espíritu Santo entonces empezó a revelarme, ese que guía toda verdad, ese empezó a revelarme que hay algo que yo sí me estoy robando y que debo cambiar mi manera de actuar. El número 9 es no escribir el resultado de nuestra meditación. En el video anterior hablábamos de la importancia de meditar en las escrituras y veíamos cómo a través del análisis, a través de la meditación, el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad nos puede revelar cuál es la palabra. Fíjate, cuando estabas leyendo, hubieron cosas que te llamaron la atención y las subrayaste. Esas cosas que subrayaste, ahí está escondida la palabra semilla. Es como una especie de mensaje encriptado que el Señor te manda. Mediante la meditación, el Espíritu Santo desencripta ese mensaje y entonces de ahí sale el rema, que es la palabra específica para Dios en tu vida. ¿Cuál es el error que nosotros cometemos? El número 9 más frecuente es no escribir el resultado de esa meditación, es no escribir ese mensaje, ese rema, esa palabra que el Señor te dio en ese día. Claro, por supuesto que sí. Cuando Dios nos habla es imposible que nosotros no prestemos atención, prestamos atención. Pero la idea es que Dios nos hable todos los días. Y no es verdad que la mente humana tiene la capacidad de almacenar palabras de todos los días de su vida. Por eso es muy importante que cuando estés estudiando la Biblia siempre escribas cuál es el resultado de tu meditación. ¿Cuál es el 10º y último error? No practicar lo que Dios nos ha hablado en esa cita. Hay una porción en el libro de Mateo que quiero leer. Mateo 24:27 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. ¿A cuáles palabras el maestro se está refiriendo? Antes de eso, el Señor predica lo que es el Sermón del Monte, donde da una serie de declaraciones que tienen que ver con la manera de vivir de los creyentes. Y Él le dice: todo el que escucha estas palabras y la practica es como el que edifica su casa sobre la roca. Pero el que escucha estas palabras y no las practica, entonces grande será su ruina, porque es como quien edifica su casa sobre la arena. No tiene sentido que el Espíritu Santo nos revele, que Dios nos dé palabra de vida todos los días, que el Espíritu Santo nos dé rema todos los días, si nosotros no la vamos a practicar. Ahora, ¿por qué no la practicamos? Precisamente, una de las razones por la que nosotros no practicamos es porque no meditamos lo suficiente en las Escrituras. Cuando la meditación es pobre, la aplicación es pobre. Cuando la meditación es rica, que entonces le damos la oportunidad a que el Espíritu Santo desencripte el mensaje y nos dé esa palabra, pues se nos va a hacer más fácil practicar las Escrituras. Hay una parte que tiene que ver con entender el mensaje, pero hay otra parte que tiene que ver con la disposición de nosotros de aplicar eso que Dios nos está revelando. Repasemos cuáles fueron los 10 errores. Número 1, no sacar un horario fijo para estudiar las Escrituras. Número 2, no sacar un lugar fijo para hacerlo. Número 3, no eliminar las distracciones. Número 4, no hablar con el autor. Número 5, usar versiones de la Biblia más antiguas. Número 6, ignorar el contexto. Número 7, leer el pasaje una sola vez. Número 8, no meditar en ella. Número 9, no escribir el resultado de nuestra meditación. Y número 10, no practicar eso que Dios me dijo ese día.
Espero que estos errores los puedas evitar y que puedas trabajar arduamente en fortalecer esa cita diaria con el Señor, donde Él quiere relacionarse contigo, donde Él quiere revelarse a tu vida, donde Él quiere darse a conocer y quiere estrechar el vínculo que hay entre tú y Él. Quiero darte 7 recomendaciones que puedes utilizar para robustecer tu espacio para estudiar la palabra de Dios. La primera recomendación tiene que ver con el horario. Mi primera recomendación es que busques un horario que sea temprano en las mañanas. Número 1, porque temprano en la mañana tienes menos posibilidad de ser interrumpido. Es más difícil que eso te choque con algún otro compromiso en tu agenda. Y número 2, porque no es lo mismo enfrentar un día como lo hace siempre a enfrentar un día ya con una palabra que Dios pueda darte en las mañanas, puede ayudarte a enfrentar cualquier situación con la que tú te encuentres durante tu día. La segunda recomendación tiene que ver con la versión que puedes utilizar. Yo recomiendo la Nueva Traducción Viviente porque es una de las versiones más actualizadas en cuanto al lenguaje, pero a la vez es una de las versiones o traducciones bíblicas más apegada a los manuscritos más antiguos. De hecho, la ciencia ha permitido que el hombre descubra mucho más manuscritos, y cuando este grupo de 50 profesionales hizo esa traducción, no solamente tenía más recursos, sino que también utilizó la Reina Valera, que causó tanto controversia durante la semana, utilizó la nueva versión internacional, la Reina Valera del 95, y Biblia en otros idiomas. Te voy a dejar en la descripción de este video en YouTube un link para que puedas conocer otras ventajas acerca de la Nueva Traducción Viviente. Mi tercera y cuarta recomendación tiene que ver con el contexto. La tercera recomendación es que utilices la referencia. ¿Te has fijado que al final de los pasajes hay como unas letras pequeñas? Esas letras van directamente conectadas a unas letritas que hay en la parte final de la hoja abajo en la Biblia, y eso te lleva a conectarte con otra cita bíblica que lo que te dice es de qué pasaje de las Escrituras estaba hablando el autor en ese momento. Eso te va a ayudar a entender mejor el contexto de lo que se está tratando. Y la cuarta recomendación tiene que ver con estudiar la Biblia sistemáticamente. No es lo mismo saltar de libro en libro. Hoy estoy en Apocalipsis, mañana estoy en Jeremías, pasado mañana estoy en Mateo, a tú empezar a estudiar la palabra de Dios por orden, capítulo por capítulo. Esto te va a ayudar muchísimo a entender cuál es la connotación que tiene cada parte del pasaje que tú estás leyendo. Yo utilizo mucho un devocional llamado Tiempo con Dios es Vida Viva, un ministerio Durano Latino se llama, se encarga de producir material fresco, actualizado todos los meses. Te voy a dejar en la descripción de este video en YouTube el link para que puedas descargarlo si también lo deseas. Tiene un costo muy barato, pero realmente es un material muy rico, y una de las ventajas que tiene es que ellos desarrollan el devocional de manera sistemática. Es decir, ellos toman un libro de las Escrituras y empiezan parte por parte, capítulo por capítulo, versículo por versículo, y de esa manera puedes tener un mejor entendimiento. La quinta recomendación es cuando estés en esos espacios de meditación, hagas preguntas que te ayuden a entender mejor el pasaje. ¿Cuáles preguntas te pueden hacer? Bueno, ¿qué será lo que Dios quiere decirme con esto? ¿Qué significa esto que me llamó la atención cuando yo estaba subrayando? ¿Qué haría yo si estuviera en el lugar de los personajes? No solamente te ponga en el lugar del personaje principal, del protagonista, ponte también en el lugar de personajes secundarios. ¿Qué haría yo si fuese a esa persona o a aquella persona? Eso te puede ayudar muchísimo. También te puedes preguntar, ¿qué me está enseñando este pasaje acerca de Dios? Clave, ¿qué me está enseñando este pasaje acerca de Dios Padre, acerca de Dios Hijo, acerca del Espíritu Santo? Eso te puede ayudar muchísimo. La sexta recomendación es que te auxilies de recursos como diccionario bíblico, comentarios bíblicos. Hay muchos disponibles en las redes sociales. Voy también a dejar unas cuantas recomendaciones de diccionarios y comentarios que puedas utilizar, que te pueden ayudar. Y la séptima recomendación es que cuando estés escribiendo, no escribas digital, sino escribe a mano. Busca una libretita que te sirva para tú anotar todas las cosas que Dios te dice en tu vida devocional, en el espacio en el que estás estudiando la palabra de Dios, porque no es lo mismo. Nuestro cerebro no retiene igual cuando estamos tipeando en un celular, en una tablet, en una computadora, a cuando estamos escribiendo. Créeme, el poder de escribir es mayor de lo que tú puedes creer. Espero que estas recomendaciones te sirvan de mucho, y que, al igual que como te dije en otros videos anteriores, si esto fue de bendición a tu vida, no te quedes con esa bendición tú solo, compártela para que también sea de bendición para otros. Dios te bendiga.